existía ya una cuestión de, como las actuales, un grupo en el poder y una oposición. Ajá. La oposición aprovechó eso. Se le presentaron las circunstancias favorables, ¿verdad? Porque nadie había pensado que tenían que matar a un estudiante para hacer eso, ¿verdad? Pero aprovecharon la situación. En aquel entonces los estudiantes del tecnológico eran muy dados a, bueno, eran hasta influyentes. Tránsito no los podía detener. Tenían muchas facilidades porque los grupos políticos sabían de su fragilidad y sabían que los estudiantes en cualquier momento podían cambiar las circunstancias políticas, como sucedió. El tecnológico cambió el panorama político, terminó con el cacicazgo. De Agapito. Dio inicio a la terminación del cacicazgo obrero, ¿verdad? Y permitió otro tipo de que otros actores políticos, como fueron los Cárdenas González. Yo quiero hacer una aclaración. Yo estoy hablando de personas ya fallecidas. En y paz por descanse. ese solo hecho merecen todo mi respeto. No tengo nada negativo en contra de ellos. Fueron las circunstancias las que los hicieron actuar así. Ok, el asesinato de Salvador Barrios Barba, sí hubo justicia porque el policía Jesús Vargas fue sentenciado, junto con Leonel Sepúlveda y Martín, no me acuerdo el otro nombre. Yo no me acuerdo de Leonel Sepúlveda y de Jesús Vargas, que fueron los que corretearon a los muchachos, sí. Pero Jesús Vargas fue sentenciado. Pues, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? No se acuerda. ¿No sabe qué pasó después? No supe qué sucedió. Realmente es una pregunta que me he hecho. ¿Qué sucedió posteriormente? Pero sí fue detenido, sí estuvo en la prisión. Él se entregó. Él se entregó. Yo ahorita lo estoy viendo cuando va entrando a la cárcel. Él se entregó, sí. Pero Sí. no se supo ya después. Estuvo aquí en el penal detenido, lo mandaron a otro penal. No se supo. Él se entregó aquí y realmente hay varias incógnitas. Porque cuando sucedió el ataque a la cárcel, ¿qué pasó con él? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se refugió? ¿Cómo los estudiantes no lo encontraron? Entonces son preguntas que quedaron pendientes. Y luego como que hubo un pacto no escrito en que a partir del 27 de junio todo silencio. Se calmó todo. Todo, silencio de todos lados, como que queríamos superar el episodio. Esa noche negra, ese lunes negro, ese episodio negro. Yo creo que fue una cuestión psicológica de todos los matamorenses, de toda la prensa, de todas las autoridades. Hace un momento usted me dice que cuando los estudiantes llegan a la 21 y González, donde estaba la inspección de policía, juzgados, ministerios públicos, las oficinas de la Judicial del Estado, los celadores empezaron a disparar. No me consta. No. Supone, ¿verdad?, que hubo disparos para impedir el acceso de los estudiantes o de la turba. Ajá. Y supongo, con mi mente de periodista, que los únicos que pueden haber disparado y causado la muerte fueron los celadores. Fueron los custodios. Pero también se habla ahí en la historia de que los estudiantes se armaron con carabinas y rifles y pistolas de la misma policía. No. Eso no es cierto. No, ahí estábamos nosotros y ahí estaba ya también el ejército. Bueno, se habla de que el ejército ya llegó posterior a rescatar, que era el alcaide de esa época era precisamente un hijo de Agapito, Rafael González Benavides. Sí, así era. Que se refugiaron en el Caracol, que los estudiantes se armaron con carabinas de la propia policía. ¿Eso es cierto? No, porque no había carabinas. ¿Pistolas? No había nada de eso. El acceso, la alcaidía estaba el acceso a la cárcel. La historia habla de la inspección de policía, que ahí habían dejado las armas los policías. De lo que yo he leído. ¿No recuerda usted eso?
estoy tratando de recordar porque, mire, la judicial del estado estaba en el lado sur hacia la calle Morelos, no como estuvo posteriormente por la calle González. Estaba en la Morelos. No, la Policía Judicial del Estado estaba en el edificio de la cárcel de la 21 y González. Al terminar el edificio, luego había un callejón que daba a la calle Morelos. Ah, sí. Sí, pero no tenía frente hacia la calle Morelos. Okay. El frente estaba hacia el estacionamiento del edificio de la cárcel de la 21 y González. En la inspección de policía, pues estaba la oficina del director de la cárcel y bueno, yo nunca vi armas ahí. Bueno, luego entonces... estaba lo que vendría siendo dactiloscopía, que tampoco había armas. Luego antes de eso estaba el juzgado primero penal. Enseguida por la calle González estaban las agencias del Ministerio Público y los juzgados segundo, mixto, o sea, penal y civil. Y eso es lo que yo recuerdo del edificio. Bueno, entonces, Salvador Barrios Barba sí obtuvo justicia. Sin embargo, los que fallecieron ahí, como el joven Munguía, el joven Rangel y Juan Mares, esos quedaron que en el olvido, no se les hizo, pues, nunca se supo quiénes fueron los asesinos de ellos. Si acaso se les mencionaba, así como usted como periodista sabe que cómo escribe uno la noticia, ¿verdad? El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por las qué. Preguntas básicas. Ahí lo ponían ya como al último, ya como una referencia mínima. A tratar de que pero había mucha ignorancia. Había mucho mucho desconocimiento. Mucho desconocimiento. En aquellos días se decía que un estudiante de apellido Lambarri. Nada más. A mí se me quedó el apellido porque en aquel entonces había una papelería Lambarri. Por eso se me quedó el apellido. Y el de Odilon o algo así, porque yo tenía un amigo que se llamaba Odilon, que manejaba la cantina La Chiquita. Ajá, sí. De la casa. Sí. Bueno, Odilon Juárez Serna fue el compañero de Salvador Barrios cuando los correteó la policía. Fueron los que capturaron, los llevaron a la cárcel. Bueno, a ver, de todo este episodio, de esta situación que vivió Matamoros en ese día, en esos días, porque no más fue el 26, sino también el 27, el 28, toda esa situación. ¿A usted qué le ha causado? ¿Cuál ha sido esas dudas o esas causas que se tuvo de ese movimiento, de esa situación? Bueno, yo repito, ¿verdad? Todo tuvo un trasfondo político y las circunstancias permitieron que la oposición, gente que tenía también intenciones de participar en la política y de ser autoridades, tenía un freno, que era el sector obrero. Y ese obstáculo se debilitó y se derrumbó, de tal manera que a través del PAN pudo llegar Jorge Cárdenas González a la presidencia municipal de Matamoros. Fue la forma, fue un trasfondo político. Una situación circunstancial que le facilitó las cosas, porque pues también había como un descontento, ¿verdad? Porque pues aquí no podía usted poner un negocio si no tenía el visto bueno del sector obrero. Ajá. Así, no sé si acuerde había los portales, pero antes de los portales había otro negocio también muy productivo, ¿verdad? Que nunca quiso someterse al sindicato de meseros y pues terminó clausurado, terminó cerrado. Entonces así estaban las cosas, y si usted iniciaba una obra y no le daba participación al sindicato, se la suspendía. Era una época a lo mejor legal y justa, pero la que no estábamos dispuestos a tolerar, y se terminó, y Matamoros vive actualmente una libertad. Sí. ¿Cambió Matamoros completamente a partir de esa fecha? Haga de cuenta,
a nivel nacional en 1968. Fue muy parecido al 68. Efectivamente. Muy parecido. Muy parecido. Ok, también leí, en lo que yo he leído de esos años, porque me fui a la hemeroteca y me metí un clavado, que había una cierta rivalidad, que el alcalde después de los episodios culpó a los periodistas y a los medios de comunicación de haber sido también causantes de prenderle la mecha a todo esto. Bueno, pues tiene razón, pero nosotros no tuvimos la culpa. La culpa la tuvo, por ejemplo, el jefe de la policía por tener antecedentes penales, el doctor Antonio Cavazos Garza por haber dicho que ya le tocaba a Salvador Barrios Barba, y pues a los actores, a Gabriel Hernández Alcátar, al Gori, que era otro dirigente estudiantil. ¿El qué? El Gori. El Gori. ¿No se acuerda del nombre? No, pero eran los dirigentes. Andaba el Mongol también. Eleazar Hernández, el Mongol también. ¿Se acuerda de eso? Eleazar Hernández también. ¿Algún otro líder que se acuerde usted? No se acuerda. No me acuerdo, Pero lo más lamentable, no solamente hubo daños materiales, sino las pérdidas, las vidas humanas que se perdieron. Y lo más triste es que a 47 años de estos episodios, a esos crímenes, al menos 3 continúan en la impunidad. Efectivamente. Así es efectivamente son pues los héroes desconocidos, las víctimas desconocidas. Una cosa así, porque fue una noche negra. Fuera de lo común, no estábamos acostumbrados a situaciones de ese tipo, ¿verdad? Muy rara, muy extraña, de la destrucción, pero no nomás del palacio, la destrucción de carros, la muerte de personas, la destrucción de comercios, el vandalismo. Es una noche terrible, una noche negra. Los detenidos por el ejército, hubo 43 detenidos. ¿Qué pasó con esas personas? Lo ignoro. Nosotros después del 26 de junio entramos en una lasitud, en una calma chicha. Después de toda la adrenalina que vivimos, yo creo que tal vez dormimos todo el día, no sé qué sucedió, pero nos caímos en un descanso. A tratar de... Que se entienda la palabra. No me hubiera gustado, no me gusta hablar de esto por respeto a las personas que fallecieron. Así es. ¿Quiénes somos para juzgar? No estamos juzgando. Para decir si se actuó bien, si hubo trasfondo político. ¿Quiénes somos? ¿Qué autoridad tenemos?